Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la espera y por estar hoy con nosotros en el webinario. Si les parece, vamos a ir empezando. Espero que me puedan escuchar, pero si alguno de ustedes por algún motivo no me puede escuchar eh, o tiene algún problema durante el webinario, verán que a su lado a la derecha hay un panel y ahí hay un espacio que pone chat y ahí pueden enviar algún mensaje. De hecho, voy a hacerlo ahora mismo por si alguien no me está escuchando. Bien, bueno, buenos días, mi nombre es Marta Almela y junto con mi compañera Madeleine Gunderson les damos las gracias por asistir al webinario donde conversaremos sobre cómo lograr que los estados firmen, ratifiquen e implementen el Acuerdo de Escazú. En primer lugar, les comunico que este webinario está siendo grabado. Compartiremos la grabación con ustedes y en nuestra página web más adelante. Antes de empezar, me gustaría hacer un breve repaso de cómo funciona la plataforma que estamos utilizando y de cómo pueden comunicarse con nosotras. A la derecha verán un panel, como comentaba, donde pueden escribir sus preguntas y comentarios. Deberían ver una casilla donde ponen preguntas. Si durante el webinario les surge alguna pregunta, por favor escríbanla allí, porque más adelante tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y entonces pueden o bien hacer una pregunta general o bien si va dirigida a alguno de nuestros panelistas, por favor indíquenlo también. Por otro lado, verán un botón para levantar la mano. Creo que alguien ya lo clicó. Si quieren, pueden probar y de clicarlo para comprobar que funciona. Esto es para llamar nuestra atención por si quieren hablar durante el webinario. Bien, como he dicho, por favor escriban sus preguntas, sugerencias y observaciones en el panel. Si tienen algún problema también, por favor, coméntenlos en el chat y Madeleine las irá recopilando para poder responderlas más tarde cuando abramos el espacio a preguntas. El webinario hoy cuenta con la participación de Carlos de Miguel, de la CEPAL, de Tomás Severino, de Cultura Ecológica, de Manolo Morales, de Ecolex, de Maritza Chan, del Gobierno de Costa Rica, y de Christopher Alford, de Amnistía Internacional. Les damos las gracias por estar hoy aquí presentes. La persona encargada de moderar el webinario será Gabriela Burdiles, que es la actual directora de proyectos de la ONG FIMA y profesora de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Central. Gabriela es abogada, es graduada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y participó en las negociaciones del Acuerdo de Escazú desde 2013 en adelante en temas de acceso a la justicia ambiental. Sin más demora, le paso la palabra para dar comienzo al webinario de hoy. Gracias, Gabriela, por estar con nosotras. Espero que me escuches. Sí, hola Marta, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas a este webinar con un tema muy importante que vamos a discutir el día de hoy sobre el Acuerdo de Escazú y cómo podemos desarrollar estrategias en nuestra región para poder firmar, para que los gobiernos ratifiquen este tratado. Y bueno, hoy día entonces tenemos varios panelistas que nos van a contar un poco la experiencia que han tenido en este tema. Tenemos algunas organizaciones que están trabajando para que los gobiernos firmen y ratifiquen este acuerdo lo antes posible. Bueno, como todos los que aquí están saben, el año 2018 se adoptó el Acuerdo de Escazú en marzo del año pasado, entonces ya tenemos un año desde que se adoptó el texto. Este tratado incluye una protección para los defensores de los derechos humanos en temas ambientales e incluye 3 pilares muy importantes para los derechos de acceso, que es la información ambiental, la participación y el acceso a la justicia. Bueno, sin más, quisiera dar la bienvenida entonces a nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a
Carlos de Miguel. Él es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y Caribe. Realiza revisiones del desempeño ambiental, da seguimiento a los aspectos ambientales de la Agenda de Desarrollo hasta el 2030 y coordina las acciones de CEPAL como Secretaría Técnica del proceso que alcanzó el Acuerdo de Escazú. Es economista, doctor en Economía por la Universidad de Valladolid de España, es magíster en Economía Ambiental por la Universidad de Chile y es el programa de la Universidad Católica de Países Bajos. Es un honor para mí presentarte, Carlos, porque trabajamos muy cercanamente durante la negociación de Escazú. Así que, bueno, Carlos, adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar bien. ¿Me confirmas, por favor? Yo quisiera plantearles un par de elementos centrales. Bueno, el primero de ellos es... Gabriela ya han anticipado la importancia del acuerdo, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, así que es algo que tenemos que recoger en forma permanente. Pero no solo eso, es el primer acuerdo mundial que tiene provisiones específicas para la protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental y ese es uno de los elementos que en nuestra región es un elemento que debemos profundizar y desarrollar a lo largo de los medios de implementación. Desafortunadamente, sabemos que en América Latina los defensores son agredidos, asesinados en forma constante. Hay casos muy recientes y hay un compromiso fuerte de los países. Por tanto, la ratificación del acuerdo y su entrada en vigor va a ser uno de los elementos centrales en los próximos meses y años. Yo quisiera solo destacar algunos elementos del acuerdo que son fundamentales, el vínculo entre derechos humanos y medio ambiente. Eso es algo que para la Agenda de Desarrollo es central, dado que integra todos los objetivos de desarrollo del milenio. El acuerdo establece obligaciones y esas obligaciones son efectivas tanto para el nivel nacional como para el nivel entre estados y, por tanto, la entrada en vigor del acuerdo va a gatillar cambios legislativos dentro de los países y va a gatillar también programas de cooperación entre los países, tanto a nivel bilateral como en colaboración sur-sur y en colaboración triangular. De hecho, ya estamos viendo eso. El otro elemento que creo que es clave es que el acuerdo no se fundamenta en la sanción, se fundamenta en la progresividad, la capacitación y el apoyo a los países. Este elemento de cooperación y capacitación es un elemento que va a ser fundamental para incentivar a todos los países que están en fase de firma y ratificación porque van a ver el acuerdo como un acuerdo positivo, un acuerdo de apoyo a la implementación nacional. Las conexiones que tiene el acuerdo con la Agenda 2030, las conexiones que tiene el acuerdo con la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la próxima va a ser en Chile con la Precopa en Costa Rica, también son elementos centrales para desarrollar y lograr que los países le pongan una centralidad mayor al proceso de firma y de ratificación. El objetivo, como todos saben, es la implementación efectiva de la democracia ambiental, del acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales. Estos elementos están reconocidos en la mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales y, por tanto, es muy importante que centremos también esas conexiones cuando nosotros argumentemos sobre la implementación del acuerdo. Básicamente, como les decía, no solo incorporan aspectos de la Agenda 2030, sino que de toda la agenda ambiental existente ahora en forma internacional. La provisión de defensores de derechos humanos en materia ambiental, que es única, como ya mencionaba, es uno de los elementos que probablemente requiera de mayor esfuerzo en la fase de implementación, dado que hasta ahora no hay legislación efectiva en los países, pero eventualmente tampoco es requerido ese desarrollo legislativo. Los contenidos del acuerdo no voy a entrar porque quisiera hablar un poco de las siguientes fases y cómo podemos lograr que los países ratifiquen. Ustedes se darán cuenta, si ustedes se fijan en el acuerdo, que tienen las características de un acuerdo multilateral, donde hay una primera parte donde están los principios, las provisiones generales, el preámbulo y las definiciones. Es importante reconocer algunos de los principios esenciales
y yo diría que el principio de no regresión y progresividad es uno de los principios que más debemos resaltar. El de no regresión, porque en la temática ambiental generalmente la regresión en la región es uno de los aspectos que se reproduce cada vez que hay crisis económicas o crisis sociales, y por tanto lograr un acuerdo que impida la regresión en la temática ambiental es fundamental, pero el tema de la progresividad también es un elemento que se destaca en el sentido de que la firma o ratificación y ratificación del acuerdo y la entrada en vigor no obliga a que inmediatamente todos los países tengan que tener todas las disposiciones contenidas en el acuerdo en forma efectiva en cada país y que no se estén implementando. Va a ser un proceso progresivo sustentado en el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Entonces, ahí hay ese elemento que creo que es un elemento, como les decía, central para incentivar a los países a su firma. ¿Cómo estamos en las etapas del acuerdo de Escazú? Como ustedes saben, empezamos, bueno, el principio de Río viene de 1992, 2012 hubo una declaración donde 10 países la firmaron, entre ellos estaba Costa Rica, que me acompaña una querida amiga allí desde Washington y hablará probablemente de eso. Hubo una etapa de 2 años donde hubo una discusión sobre los contenidos que se iban a discutir en el posible acuerdo. Todavía incluso no había decisión sobre el acuerdo, si sería un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. Luego pasamos a tener 9 rondas de negociación en la que se fueron discutiendo el contenido final del acuerdo con los 3 pilares que les mencionaba, más el de cooperación, y donde fue que se integró el articulado sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental. El 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, que es un área de San José, se adoptó el acuerdo por 24 países de América Latina y el Caribe. El acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. Adoptaron 24 países. Y el 27 de septiembre del 2018, durante la Asamblea General pasada en Nueva York, se abrió a firma. La apertura a firma es un proceso de 2 años, desde el 27 de septiembre del 2018 hasta el 26 de septiembre del 2020. En la apertura a firma, en la ceremonia de apertura a firma, que fue, por cierto, muy exitosa, ya 15 países firmaron el acuerdo. Y posteriormente, prácticamente un mes después, Bolivia se sumó, haciendo que tengamos 16 países que ya han firmado el acuerdo. Entonces, este hecho es un aliciente importante y nos da optimismo en que la entrada en vigor será pronta, porque el acuerdo exige que haya 11 ratificaciones para que entre en vigor, y eso significa que ya tenemos 16 países que expresaron políticamente su compromiso con el acuerdo y lo firmaron. Quiero recordar además que en los procesos de cualquier acuerdo multilateral, la primera etapa obviamente es la adopción, después es el proceso de firma y posteriormente viene la ratificación, que es la sedimentación de la expresión política del proceso de firma. La ratificación es un poquito más lenta, particularmente en los países que no usan el sistema de common law, que son en nuestro caso los del Caribe, porque la ratificación va vía parlamentaria y requiere de la discusión parlamentaria y de que todos los grupos obviamente lo respalden. Entonces, ahora mismo en América Latina varios países están en trámite parlamentario, donde ya tenemos un grupo significativo de países que han incorporado ya el proyecto de ley para el Parlamento para que se procese la discusión y obviamente se concluya con la ratificación. En los países del Caribe, el sistema, en algunos de ellos, en muchos de ellos, en los anglófonos, el sistema es un poquito más lento en el proceso de firma, porque muchos de ellos tienen el mismo proceso, es conjunto, firma y ratificación, y eso permite que si el Cabinet aprueba el acuerdo, básicamente en el mismo procedimiento firman y ratifican, con lo cual
Ahí ese procedimiento ahora mismo se está dando en media docena de países del Caribe, así que esperemos que esas firmas y ratificaciones se produzcan lo más prontamente posible. Sobre el estado de situación, que probablemente estén varios de ustedes interesados, decirles que hay un grupo de países que están apostando a firmar, aquellos que no han firmado, y a ratificar aquellos que ya firmaron y en algún caso del Caribe firmar y ratificar en forma conjunta de cara al Foro Político de Alto Nivel, porque este año, en julio, en el Foro Político de Alto Nivel se discute el ODS 16, que precisamente tiene que ver con facilitar sociedades pacíficas, inclusivas y justas, y está muy relacionado con la democracia, el fortalecimiento de la democracia en general y en particular en la democracia ambiental, y por tanto se quiere mostrar ese compromiso desde estos países, no solo con el Acuerdo de Escazú, sino con este proceso global de la Agenda 2030. En el proceso de negociación del acuerdo, yo quisiera resaltar que no solo los contenidos son extraordinarios, el proceso mismo de negociación fue extraordinario, porque fue un proceso completamente abierto, nunca ningún acuerdo internacional se ha negociado con transmisión vía web streaming, y eso lo hizo de una transparencia absoluta, pero además porque es que la sociedad civil, el público, en palabras del acuerdo, que el público es cualquier persona, la definición que estaba era cualquier persona física, jurídica, organizada comunitariamente, podía participar, podía aportar. De hecho, se organizaron activamente, pusieron representantes del público, varios de ellos, de hecho Tomás es un representante electo del público que hablará posteriormente, y pudieron incorporar elementos que consideraban esenciales para el fortalecimiento de la democracia ambiental en América Latina, y eso hizo que el acuerdo quedase muy balanceado, pero sobre todo que se generase una masa social importante a lo largo de la región, que va a ser fundamental el apoyo de todos ustedes, de esa masa, para apoyar a los países que han firmado en sus procesos de ratificación e impulsar la firma de aquellos que no han firmado hasta la fecha. Así que ese proceso transparente y participativo que, tal como quedó en el acta final, se espera, y en el acuerdo se espera se mantenga en la fase, obviamente, de entrada en vigor, preparativa de la entrada en vigor, y posteriormente, es un elemento esencial porque no solo es parte del propio acuerdo, sino que es fundamental para la implementación efectiva del principio 10. Los 16 países que han firmado son Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Costa Rica es el país que está liderando en forma fuerte, activa y proactiva ahora mismo la fase, bueno, ha estado liderando desde el comienzo porque es uno de los países firmantes de la declaración inicial, pero con quienes estamos trabajando muy activamente en el proceso de apoyo al resto de los países en firmas y ratificaciones. De hecho, quisiera anunciarles aquí que durante el Foro Regional de Desarrollo Sostenible, que se celebra ahora en abril, la semana del 22 al 26, habrá un taller, que es el día 25, precisamente para empezar a explorar los aspectos necesarios para la implementación del acuerdo, y creo que este taller va a ser muy importante para definir prioridades en los próximos pasos. Como ustedes saben, entre que iniciamos la firma y entre en vigor el acuerdo y se produzcan esas 11 ratificaciones, hay una fase preparativa que es fundamental, en la que hay que avanzar en varios de los elementos que quedaron establecidos en el acuerdo, que deben ser adoptados, discutidos y decididos en la primera conferencia de las partes. Entre ellos, algunos elementos relativos a cómo se profundizarían aquellos aspectos que han de implementarse en forma más rápida, cuáles son las prioridades, obviamente las formas de participación, que esperamos que continúen como estaban,
y obviamente profundizar un poco aquellos aspectos relativos a los mecanismos de cumplimiento, el mecanismo de facilitación. Entonces hay un trabajo previo hasta la primera conferencia de las partes, que se produciría un año después de la entrada en vigor, en el que no cesa el trabajo de todos los países parte y de la sociedad civil, del público, en los preparativos de esa fase de implementación. Y además hay que decir que no hay que esperar a la ratificación para avanzar en la implementación. Este es un mensaje muy importante. Digamos, los defensores ambientales son asesinados un día sí y otro también, los conflictos ambientales son crecientes, y lograr la Agenda 2030 y cumplir con la mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales y lograr el desarrollo sostenible de los países requiere que haya un fortalecimiento de la democracia ambiental en cada uno de los países firmantes y no firmantes. Por tanto, el trabajo es en una doble dirección. Una es la implementación ya, y otra es lograr que los países que faltan firmen, ratifiquen y continuemos trabajando con aquellos aspectos del acuerdo que han de ser discutidos en la primera conferencia de las partes, que esperamos que cada vez sea más cercana. En la CEPAL hay algunas cosas que estamos trabajando, no solo en preparar con Costa Rica este primer taller para el foro. Como ustedes saben, hay un observatorio que les invito a ver, donde están los progresos que hay en la región en esta materia, y además es importante que todos los que participan en el webinar se registren en el mecanismo público regional, que está en la página web del Acuerdo de Escazú, porque ahí mostramos las actividades que se están produciendo, que apoya la CEPAL en la región, y un poco el estado de situación que se está produciendo en fase de firma y ratificación. Ahora mismo, esta semana en concreto, hay actividades en Uruguay y en Perú, y hemos recibido información de que también había alguna actividad en Bolivia. Entonces, el mensaje es: hay que seguir trabajando con todos los países, firmantes y no firmantes. Este acuerdo es fundamental para implementar toda la agenda de desarrollo. Ayer hubo un evento de municipalidades donde los alcaldes reconocieron el Acuerdo de Escazú. Eso tengo que reconocer, fue hasta una sorpresa para mí, porque lo ven como un elemento clave para hacer la política a nivel urbano. Entonces, los aspectos contenidos en el acuerdo, todas las provisiones contenidas en el acuerdo requieren de implementación rápida, y ojalá podamos apoyar todos a los países a que firmen, ratifiquen e implementen. Yo quisiera dejar aquí la intervención, pero obviamente estoy seguro que habrá muchas preguntas que con gusto les responderé, y hay una presentación que es bastante más amplia que dejaré a disposición de todos por si acaso quisieran difundirla o revisarla, y particularmente para que se registren en el mecanismo y revisen el observatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos por darnos este estado de la situación y decirnos cuáles son los próximos pasos, también por ese optimismo en que este acuerdo tiene que funcionar ya y que seguramente va a ser ratificado por el número de países que se necesita para que entre en vigencia. Recordarles que pueden hacer sus preguntas por escrito. Marta después va a recopilar estas preguntas y vamos al final a tener una conversación, un intercambio para aclarar estas dudas con nuestros panelistas. Ahora doy la bienvenida a Tomás Severino, un colega, y que actualmente desde el 2015 es representante del público en este proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Él trabaja en Cultura Ecológica, que es una organización de la que forma parte, que es parte de esta iniciativa de acceso, y de varias redes más de la sociedad civil, como el núcleo de organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otras. Él estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Centroamérica y cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También tiene un diplomado en Gestión Ambiental. Así que, Tomás, por favor, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Hola, Carlos. Bueno, agradecer la invitación a este seminario.
y el reconocer la valía del seminario como tal. Bueno, entrando en materia rápidamente porque tengo poco tiempo, pues ahí está ya la presentación en pantalla. Yo voy a hablar, no sé si logremos responder toda la pregunta hasta la implementación, es un gran tema, pero algunas de las cosas que hemos hecho en México y algunas ideas hacia adelante. La siguiente, por favor. Voy a hacer, me voy a ir muy rápido en las primeras, porque creo que además tenemos ahí un desfase en los tiempos. Pero bueno, yo les empiezo a conversar. Lo que... Ahora no baja esto, ahí está. Brevísimo contexto nacional. Bueno, pues México, sí, pues igual, país fundador, bueno, no fundador, pero desde los que firmaron la iniciativa o la suscribieron en el 2012. Y bueno, México firmó a través de su canciller el Acuerdo de Nueva York. Esto nos pareció un un signo importante, potente, ¿no? De la última, del saliente de la administración. Después tuvimos en diciembre, a partir de diciembre pasado, tenemos una nueva administración política, un nuevo presidente, y con esto hay algunos buenos signos. Hay unos enroques de personal que nosotros consideramos favorables, es decir, hay aliados del principio 10, en puestos claves en la Cancillería, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Marta Delgado, también colega y que ha trabajado el tema del principio desde hace muchos años, en la Semarnat, la institución del Ministerio del Medio Ambiente, también, ¿no? Gente que estaba en la Cancillería, ahora está en la Semarnat, concretamente en el área de asuntos internacionales, ¿no? Entonces, eso nos da muy buena luz, además de que hemos tenido algunas reuniones en corto, digamos, para iniciar con esta nueva administración, y ellos han expresado, tanto desde la Cancillería como desde el Ministerio de Medio Ambiente, públicamente, que están absolutamente a favor de Escazú y de la ratificación, y lo que estamos es ahora a la espera de que el Poder Ejecutivo termine unas consultas y lo mande entonces. ¿Sí, Tomás? No sé qué me está pasando con la presentación, perdónenme. Sí, Tomás. Sí, ahí retomamos la conversación. Bueno, antes no se escuchaba nada. No, ahora, ¿ya me oyen? Sí, ahora sí. Ah, perdóname. Entonces, tenemos acciones nacionales, no pude evitar la referencia cuando se presentaban los informes durante las reuniones de los países y de sociedad civil, me dio risa y por eso le puse ese nombre. Pero bueno, básicamente hemos tenido actividad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos participado en un foro, ellos después de que el acuerdo se aprueba en el 4 de marzo, pues ya para ellos entonces ellos se sintieron empoderados, ahora sí, para poder entrarle al tema. Hemos tenido algunos foros académicos en la Universidad Nacional, en el Instituto Mora, que son centros de educación superior pública, y ahí hemos expuesto y hemos tenido diversos debates con estudiantes y con académicos. En concreto, en el legislativo también, pues ya hemos tenido dos eventos, un taller con funcionarios digamos, de todas las fuerzas políticas, para explicar qué es Escazú y cómo por qué para México era importante. Tuvimos un foro también en diciembre con, digamos, de más alto nivel, ahí nos acompañó ahí José Luis Samaniego de CEPAL, había, bueno, pues representantes de senadores, en fin, fue una muy buena discusión. Nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, tenemos contactos pendientes, ahora que el acuerdo finalmente entre en ratificación. La siguiente, por favor. Con el Ejecutivo, bueno, tuvimos que hacer algunas solicitudes de información para ver cuál era el estado. Estamos esperando unas reuniones con la Cancillería. Hemos levantado el tema
Escazú en intervenciones y en nuestras participaciones en al menos 2 foros de la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y también, esto es importante, hemos tenido conversaciones con los multilaterales. Está el PNUD en México, está interesado en entrarle al tema Escazú, también el PENUMA, que bueno, pues ahora vamos a retomar el contacto porque pasó recién la asamblea del PENUMA, y pues desde luego con la CEPAL, que es un actor central del proceso, y viendo qué acciones podríamos generar conjuntamente con las autoridades mexicanas con el apoyo de CEPAL, ¿no? La siguiente, por favor. Y con organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues después, en algún momento del verano pasado, tuvimos un segundo encuentro nacional con organizaciones de sociedad civil enfocado a por qué Escazú es importante para los temas, ¿no? Que trabajan otras organizaciones que no necesariamente lo hacen de manera clara o manifiesta por el principio 10, pero que hace el principio 10 por otros temas. Además de que, bueno, hacemos lo que ha hecho toda la sociedad civil. Bueno, seguimos trabajando con organizaciones nacionales en América Latina, con redes regionales y temáticas. Hemos hecho campañas regionales y nacionales. Este webinario, pues también ahí tiene un poco es resultado de esas alianzas, que son muy importantes. Necesitamos pues cada vez más crecer la base, digamos, la base de apoyo que se necesita. Y bueno, desde luego escribimos, damos entrevistas, intervenimos, firmamos peticiones y todo lo que las organizaciones en general en América Latina hacemos siempre. Se ocupan apoyos. La siguiente, por favor. El proyecto, aquí es algo importante. Obviamente necesitamos recursos también para trabajarlo. El proyecto Escazú nos parece que es un proyecto ideal, por ejemplo, para las financiadoras, porque tiene trabajo con autoridades nacionales, locales, con los poderes del Estado, con sociedad civil, con los gobiernos, la cooperación, las comunidades, tiene reforma institucional progresiva en políticas públicas y en marco jurídico. En fin, creemos que pues es un proyecto redondo, ¿no? Por ahí también está en las últimas fases de cocinarse una propuesta regional con el apoyo de la Fundación del Open Society para hacer trabajo en países y trabajo desde la región, ¿no? Y entonces hasta ahí la parte de acciones nacionales. Rápidamente, las últimas 2 láminas tienen que ver con un poco quizás jalando un hilo de lo que decía Carlos, de las conexiones con la Agenda 2030, si no es con toda la parte de la agenda ambiental, con el desarrollo urbano. Lo que quiero decir es Escazú si no es ideal, es un gran apoyo para muchos procesos nacionales y regionales. Y aquí hay que recordar que Escazú, ¿por qué es para todos? Pues primero porque es una apuesta por los derechos humanos y por el multilateralismo. Ese es un hecho central, más allá de todos los procesos y temas innovadores que han sido referidos sobre el acuerdo. Pues es una apuesta por el multilateralismo de la región, y como tal, pues tiene que ser pues es para todos, ¿no? La pregunta es entonces, si es para todos, ¿cómo vendemos Escazú para todas y todos? Digamos, aquí hay que lograr primero una sensibilización para lograr el conocimiento y la apropiación de distintos sectores, ¿no? Que nos puedan detonar una discusión más amplia. Un apalancador de temas es Escazú también, ¿no? Digamos, el tema de los defensores de derechos humanos es un claro ejemplo de que cómo se vincula Escazú con otras agendas y cómo otras agendas se vinculan en Escazú en un tema tan tremendo y contingente como es esto del hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensores de derechos humanos ambientales. Justo en estos días acá en México hay un gran foro también sobre la materia, donde pues están algunos participantes de Escazú. Por ahí estaban Daniel Barragán del Ecuador y Andrés Napoli, en fin. ¿Qué puede hacer Escazú por las comunidades, por todos los temas, por las comunidades forestales, por los que trabajan los temas de agua, de educación ambiental, de fortalecimiento, entre muchos otros, si no es que la gran mayoría de los temas asociados a la sustentabilidad? Un poco lo que tenía que decir, esto que hablaba Carlos del desarrollo urbano y los municipales, también nos parece que esa es una pues ahí está la fuerza, ¿no?, de Escazú, que se entienda como una herramienta colectiva para todos, para muchos fines, ¿no? La siguiente, por favor. Y
aquí la pregunta es, no, la anterior, perdóname, esto ahora fue muy rápido. ¿Cómo puede Escazú apoyar a los gobiernos en sus procesos nacionales de gestión de manera, digamos, progresiva? También hay que desmitificar la complejidad de la implementación. Es cierto que hay procesos muy complicados como la reforma de los reglamentos, la reforma de leyes o incluso si hubiera que hacer algún ajuste a nivel constitucional, pues sabemos todos que son temas que toman mucho tiempo, que son complejos, que requieren de mucho respaldo político, en fin, pero no todos tienen que ver con eso. A veces solo con, digamos, el acercarse a cumplir los estándares también tiene que ver con corrección, mejora o ajuste de políticas públicas, y creemos que ahí hay un nicho de oportunidad también antes incluso del proceso de ratificación o paralelo, ¿no? De empezar a desglosar qué quiere decir o cómo están nuestros países y nuestras legislaciones en función de los estándares de Escazú, ¿no? La otra es, ¿qué puede hacer Escazú por el Poder Judicial en el desarrollo del tema de la justicia ambiental, que pareciera que es uno de los elementos comunes que requieren más atención a lo largo de toda la región? ¿Qué se puede hacer con la cooperación y el fortalecimiento de capacidades de las distintas agendas nacionales y las subagendas, digamos, multilaterales, regionales, ¿no? Obviamente por los ODS, por la Agenda 2030, bueno, ahí está el foro que conversaba Carlos, pero también por otros acuerdos multilaterales ambientales que los países de la región han comprometido, ¿no? Que puede hacer por Nagoya, por las metas de Aichi, como los preceptos de información y de participación que no tenemos en muchos países el diseño que ahora para cumplir con, por ejemplo, el primer reporte de los acuerdos de París, ¿no? O el tema del calentamiento global o el cambio climático, la COP, en fin, ¿cuáles son las sinergias y las alianzas que se pueden y se deben generar entre las agencias del sistema de Naciones Unidas? ¿No? También eso es muy importante porque al final no solo el acuerdo de Escazú va a la base de la gestión ambiental, sino también está en la base del cumplimiento de varios o de fortalecer las herramientas para el cumplimiento y el alcance de los objetivos y las metas de desarrollo sustentable. Y también pues dejaría la última pregunta, que es ¿cuáles son las sinergias que se pueden lograr con la cooperación internacional pública y privada, retomando el tema de que pues hay que saber vender Escazú, no párrafo por párrafo, digamos, o no explicarlo técnicamente, sino decir, esta es una herramienta que apoya y se apoya en muchas agendas nacionales, regionales, de sociedad civil, de gobiernos, de organismos multilaterales, en fin, eso es un poco las reflexiones por las cuales nosotros estamos pasando ahora para poder ampliar la base y seguir construyendo hacia el camino hacia adelante que tenemos con Escazú. Y yo con esto lo terminaría, espero haber sido claro y bueno, pues les agradezco su atención y por supuesto dispuesto si hubiere algunas dudas o confusiones, con mucho gusto. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti, Tomás. Gracias por compartir la experiencia en México y las oportunidades que ustedes han ido viendo para la implementación del Acuerdo Escazú, para generar, como tú decías, sinergias y cooperación en este tema. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a Manolo Morales. Él actualmente es director de la corporación Ecolex en Ecuador, fue presidente del CEDEMA, Comité de Organizaciones Ambientales del Ecuador, por 2 periodos, es miembro de la Red Mundial de Abogados Ambientales, ILO, de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN, del Consejo Consultivo del MISI-BIT, del Consejo de Red de Justicia Global NAMATI y presidente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente AIDA. Él tiene un máster en Derecho Ambiental, es doctor en Jurisprudencia dedicado a temas ambientales y agrarios, y yo estoy segura que también tiene otros talentos que nos podría contar después. Así que, Manolo, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Buenas con todos, con todas. Por favor, voy a compartir con ustedes de manera rápida porque entendemos que no tenemos mucho tiempo, pero quisiera a partir de la experiencia de lo que hemos hecho en Ecuador en apoyo al proceso primero de la firma y ahora, claro, de la ratificación, algunas de las estrategias
que tal vez puedan ser útiles para ustedes. Y con mucho gusto quedamos disponibles para cualquier información adicional. Bueno, como ya lo han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, ya algunos países lo han firmado, ¿no es cierto? Los procesos de ratificación están avanzando lentamente, más lentamente de lo que esperábamos, pero bueno, están avanzando. Algunos, de hecho, ni siquiera lo han firmado todavía, entonces los escenarios que podemos encontrar para cada país, dependiendo de ello, las estrategias serán distintas. Creo que podemos agrupar a los países en 3 grupos. Países que no lo han firmado, países que lo han firmado y no lo han ratificado, y países en los que ya ha firmado el acuerdo y sin estar ratificado aún, se puede invocar y aplicar, como Carlos insistía mucho en su presentación. En todos los casos, sin embargo, como eje transversal es necesario difundirlo, hacerlo conocer. ¿Qué pasa entonces en los países que no lo han firmado? ¿Cómo podemos sumarnos a ese proceso? Bueno, la experiencia, lo que nos dicen en todos los países que se hizo una movida para que los gobiernos, para atraer la atención de los gobiernos a este acuerdo, más allá de que ellos venían participando en el proceso de conversación, de negociación de Escazú, pero la sociedad civil fue muy importante en cada país para que se movilice con mensajes a través de redes sociales, etcétera, sobre todo con el análisis legal, político y social del alcance de Escazú, la importancia de lo que significaba contar con un nuevo estándar en la región, en varios de los aspectos que regula Escazú. A crear los materiales que se hizo con mucho énfasis, con mucha precisión y difundirlo por todos los temas, ¿no? También las alianzas internacionales, regionales que fueron importantísimas para actuar con mensajes similares, con estrategias similares, con eventos regionales, creo que ayudó mucho en ese sentido. Y también creo que es importante en los países donde no lo han firmado identificar esos puntos de apoyo en el gobierno que pudieran estar dispuestos, disponibles a esta temática. Los países que lo han firmado y no ratificado, ¿qué podemos hacer en esos países? Creo que es el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y de todos los 16 que ya lo han firmado. Creo que hay que continuar con la difusión a todo nivel. Creo que no debe cesar el tema de la difusión de materiales, la producción de materiales, mensajes claves, mensajes concretos como esta campaña que la estamos llevando adelante, vincularnos a campañas por temas de justicia, donde Escazú va a tener un rol importante. Creo que tenemos que crear cuentas en redes sociales, trabajar en todas las líneas. Creo que una estrategia de comunicación por país, tal vez mejor si es única, ¿no? Creo que no contribuye que hayan diferentes estrategias. Creo que es mejor tratar de coincidir en espacios comunes entre los diferentes actores de los países interesados y poder impulsar una estrategia común. También creo que hay que seguir robusteciendo las alianzas ya existentes. Esto debe involucrar espacios de defensores ambientales, de pueblos y comunidades, de actores públicos, profesionales, gremiales. Creo que ahí puede haber una gran oportunidad. Y también creo que es importante en estos países donde ya se lo ha firmado, comprender y trabajar en el marco de la agenda legislativa por oportunidades. Creo que en muchos países la ratificación no pasa directamente por ir a la asamblea o congreso, sino pasa en muchos casos por un dictamen previo de las cortes constitucionales de los países. Creo que es importante en esa línea también tener presente ese tema y ver cómo se puede incidir y contribuir. En los países en los que ya se ha firmado y que pese a no estar ratificado se puede invocar y aplicar, esto es muy importante porque la consolidación de Escazú vendrá básicamente con el conocimiento y aplicación de las reglas de Escazú. Más allá de que estuviera incluso ratificado, si es que no se aplica, pues no habría una consolidación. Creo que se trata de eso, de que se lo conozca y se lo aplique. Muchos países entonces tendrán que esperar hasta su ratificación, porque así son las reglas internas, pero otros ya se lo podrá hacer aún sin ratificación, no solamente porque se trate de una medida de incidencia política y de utilizarlo como una argumentación legal, sino porque en algunos países, incluso sé que Costa Rica lo tiene, Ecuador no lo tenemos, hay pronunciamientos de la Corte Constitucional, por ejemplo, donde
luego de la firma de un acuerdo o un instrumento internacional por parte del país, y aunque no estuviera aún ratificado, ya se inserta en el ordenamiento jurídico nacional y puede ser invocado. Entonces, esto también es importante tenerlo claro, a ver cómo podemos actuar en cada país, como decía, más allá de que a nivel de incidencia política creo que ya tenemos que empezar a invocarlo. También creo que es importante revisar el marco legal de los países. De hecho, en Ecuador se está haciendo justamente un análisis en este momento de qué normas deberían ser ajustadas o reformadas en función de una vez que sea ratificado Escazú. En cuanto a acciones comunes, entonces, que podemos hacer, yo creo que está el tema de los materiales actualizados sobre contenidos y creo que ahí hay muchos buenos ejemplos en la región. De hecho, nosotros mismos en Ecuador hemos usado mucha de la información de otros países, hemos creado también nuestros materiales, pero hemos usado mucha información de otros países. Creo que hay que seguir con los contactos en las esferas de decisión política, tanto a nivel del Ejecutivo, dependiendo de la situación como esté en relación a Escazú. El ámbito constitucional es importante y obviamente la agenda legislativa. También el tema del análisis jurídico que mencionaba sobre derogatorias y reformas a la legislación vigente, creo que es súper importante tenerlo claro, no para trabajar a partir de eso, sino para tenerlo como un elemento en los conversatorios y en los distintos espacios donde se tenga que discutir estos temas. También creo que hay que hacer esas reuniones de difusión a todo nivel, creo que eso no debe detenerse, creo que hay que seguir con el tema, aunque incluso se lo haya ya firmado por parte del país, hay que seguir con la difusión. Y también el tema de los operadores de justicia. No debemos olvidar que finalmente la aplicación de Escazú devendrá en una competencia más de los operadores de justicia y por tanto ellos tienen que conocer. Creo que este camino hasta la ratificación, este periodo de tiempo hasta la ratificación en los países es clave para que tengamos con el apoyo de la cooperación sendos programas de sensibilización y capacitación con los operadores de justicia sobre el tema de contenido de Escazú. Y en Ecuador ya lo estamos planeando. Tenemos una reunión en los siguientes días con el Consejo Nacional de la Judicatura para ver cómo lo podemos trabajar este tema. También creo que hay que desarrollar casos, ¿no? Creo que Escazú se va a fortalecer, se va a empezar realmente a robustecer cuando empecemos a argumentar basados en Escazú. Casos, digo, en los que ya se pueda invocar Escazú, y repetir la palabra invocar de manera específica, de manera muy pensada, porque creo que hay que invocar Escazú. Esa va a ser la única manera de que se consolide definitivamente el acuerdo en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manolo, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a Maritza Chan. Ella es diplomática de Costa Rica, actualmente es la jefa de la sección de política ambiental de la Embajada de Costa Rica en los Estados Unidos en Washington, D.C. Sirvió en la misión permanente de Costa Rica en las Naciones Unidas en Nueva York. Entre otros campos, es experta en paz y seguridad internacional, desarme, mediación, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Entonces, bienvenida Maritza y adelante. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles por invitarnos a participar en este seminario virtual y por mantener el ímpetu de la firma, la ratificación y aplicación plena del primer tratado ambiental de la región, el Acuerdo de Escazú. Tuve la dicha de estar sentada a la par de Roberto Avendaño, negociador por parte de Costa Rica durante todo el proceso de Escazú. Roberto se encuentra también en esta embajada en Washington, entonces el compromiso de nuestra embajada con la difusión del Acuerdo de Escazú es pleno y contamos con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar actividades en este sentido. Quería retomar lo que Carlos nos decía del compromiso de Costa Rica con el acuerdo. Para nosotros, este nunca fue una declaración de principios o una declaración más. Siempre quisimos que fuera un instrumento legalmente vinculante, que tuviese, que no aceptara reservas y que promoviera y garantizara los derechos de acceso de toda la población y sin discriminación alguna. Creemos que es un instrumento fundamental para la cooperación sur-sur y la cooperación triangular y como nos decía uno de los expositores, esta es una apuesta a los derechos humanos, al multilateralismo, pero también a la buena gobernanza y al desarrollo sostenible.
Quisiera hablar sobre la situación actual de cómo nos encontramos en Costa Rica con el tratado. El primero es que, bueno, el 27, no el 28 de septiembre, Costa Rica firma el Acuerdo de Escazú en Nueva York, y el 4 de marzo, a inicios de este mes, se publica en el diario oficial La Gaceta el proyecto de ley. Incluí la referencia donde nosotros publicamos el proyecto de ley, por si algún otro país desea utilizarlo como guía, puede hacerlo, y podríamos avanzar cualquier proceso de ratificación o firma por parte de ese Estado, ya sobre la base de lo que ha avanzado Costa Rica. Nosotros tenemos un compromiso al más alto nivel diplomático y político, desde el presidente de la República hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, para promover su firma, ratificación y plena implementación. Lo vemos también como uno de los medios más efectivos para cumplir con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, con los ODS, y en el caso de Costa Rica también tiene un aspecto crítico para nuestra incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a través de la implementación del artículo 6 sobre generación y divulgación de información ambiental. Costa Rica está comprometida con los principios del Acuerdo de Escazú. Esta fue una negociación sin precedentes y en mi experiencia como diplomática he tenido la oportunidad de negociar 2 tratados multilaterales a nivel de las Naciones Unidas y nunca he visto el nivel de interacción, transparencia, inclusividad que vi en Escazú. Quiero contarles ahora, el siguiente diapositiva, algunas de las iniciativas que hemos tenido en Costa Rica para incentivar la firma, la divulgación y la ratificación del proceso. Hemos trabajado en varios niveles. En el nivel de la Organización de los Estados Americanos propusimos lenguaje en la resolución Omnibus, promoción y protección de los derechos humanos en la anterior Asamblea General. También celebramos una sesión especial del Consejo Permanente sobre Derechos Humanos y Ambiente durante la presidencia de Costa Rica del Consejo Permanente en agosto del 2018. En esa ocasión, nuestra viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar, vino al Consejo Permanente y presentó el Acuerdo de Escazú. También sostuvo reuniones con grupos regionales, no solo con el nuestro, el Centroamérica, sino también con el CARICOM. A nivel de la Organización de las Naciones Unidas hemos participado y promovido eventos paralelos. Uno, durante el Foro Político de Alto Nivel, Democracia Ambiental para Sociedades Sostenibles, en julio del 2018, un evento paralelo con sociedad civil durante la 63ª Asamblea General, y un evento paralelo también con el Relatorio Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en octubre del 2018. Siguiente. También en la Cumbre Americana solicitamos un espacio para presentar el Acuerdo de Escazú y se adoptó un comunicado especial sobre los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Con la CEPAL hemos trabajado en la presentación del acuerdo durante la 37ª sesión de la CEPAL en La Habana, y se adoptó también una resolución. Con CEPAL en Washington, en esta embajada, hemos conceptualizado mesas redondas sobre el Acuerdo de Escazú por subgrupos regionales. Tuvimos la primera experiencia con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana en noviembre del 2018. Estamos en conversaciones con la Embajada de Jamaica para tener pronta uno con el CARICOM, auspiciado por ellos, pero con el acompañamiento de Costa Rica, y otro con el resto de los países de Sudamérica, a fin de poder socializar más el acuerdo y conocer como el avance de los estados. Ningún esfuerzo es pequeño. También con el CEPAL, como nos informó Carlos al inicio, tenemos un taller de puntos focales sobre mecanismos y herramientas para la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Tendrá lugar a finales de abril de este año. Para nosotros es muy importante identificar en ese taller posibilidades de cooperación y de intercambio de información para establecer también prioridades. Siguiente.
es fundamental para nosotros mantener el ímpetu del Acuerdo de Escazú. Y esto lo podemos traducir desde nuestras iniciativas en reuniones bilaterales con diferentes jefes de Estado, con diferentes ministros de Relaciones Exteriores de la región, en puntos de conversación con nuestras autoridades en cada encuentro internacional que tenemos. Como habíamos expresado el año pasado, creemos que sería importante conformar un grupo de amigos del Acuerdo de Escazú, en vista de que este es un acuerdo que tiene disposiciones innovador, que se relaciona con gobierno abierto, con transparencia, buenas gobernanzas. Hay muchas oportunidades para contar con apoyo de países o organizaciones que les interese que la región avance en estos temas. Por eso consideramos que contar con un grupo de amigos sería una iniciativa exitosa. Parte de mi experiencia con el Tratado de Comercio de Armas, vimos que si los países o los estados cuentan con un non-paper sobre cuáles disposiciones del acuerdo requieren acciones concretas por parte de los estados a nivel nacional, ese non-paper puede ser la hoja de ruta. Y creemos que este documento sería fundamental para avanzar el proceso de implementación. Cada país debe contar con un plan nacional de implementación del acuerdo y la sociedad civil juega un papel fundamental para contar con ese plan nacional en el que vamos a examinar cuáles son los vacíos que existen en la legislación nacional, qué prácticas deben fortalecerse en cada estado, ofrecer seminarios y capacitación para funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil, pues como bien escuchamos, la aplicación plena del tratado va a significar realizar sinergias, revisar estructuras y procesos a nivel del Estado y ofrecer seminarios y capacitación para los jueces. Para nosotros es fundamental continuar contando con la activa participación de la sociedad civil de cara a la primera conferencia de Estados parte, y esto tenemos que trabajarlo también con el proceso preparatorio en las reglas de procedimiento para mantener el estilo de trabajo y el espíritu del Acuerdo de Escazú. Siguiente. Quisiera tomar unos minutos para señalar de parte nuestra cuál es uno de los mayores retos de Escazú y es una de sus mayores contribuciones. Es asegurarnos de la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Como ustedes saben, hace unas semanas tuvimos en Costa Rica el trágico incidente del asesinato de Sergio Rojas. Para nosotros esto es una llamada de atención para hacer bien las cosas, pero también para aplicar el Acuerdo de Escazú antes de nuestra ratificación, y así lo estamos haciendo. La operacionalización del artículo 9 del Acuerdo de Escazú debe ser una prioridad para los estados y así lo tenemos que reconocer todos nosotros. Creo que en el sistema internacional existen ya los mecanismos y las estructuras para poder acceder en este caso a situaciones, pero al nivel de los estados hay que establecer protocolos que nos ayuden a prevenir este tipo de situaciones y sobre todo evitar la responsabilidad internacional del Estado si contamos con la información necesaria. En el caso de Sergio Rojas, el presidente de la República en Costa Rica no solo condenó y repudió los actos, en todos sus extremos el acto de violencia, sino que llamó a una investigación seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial para sancionar a los responsables intelectuales y materiales. Se creó una unidad especial de investigación integrada por el Ministerio de Seguridad para dar todo tipo de apoyo a las autoridades judiciales y esclarecer los hechos y determinar responsables. Se está dando protección a los familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad. Se solicitó la presencia de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos en la zona. Se activó un protocolo acordado con la comunidad y el personal de la fuerza pública desde el establecimiento de las medidas cautelares en el 2015.
y se gestionó con reuniones con los peticionarios de medidas, con la Defensoría de los Habitantes, la representación de la ONU en Costa Rica, organizaciones de derechos humanos y la Asamblea Legislativa. Nuestra embajadora ante la Organización de los Estados Americanos, Montserrat Solano, asistió a la CDH y los invitó a realizar una visita de trabajo a Costa Rica para dar seguimiento a estas medidas cautelares. El acuerdo de Escazú de letra viva lo trabajamos todos los días, lamentamos y condenamos este hecho, pero es el recordatorio de que ningún país de la región está exento de estos hechos, que la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales debe ser una prioridad y que deben existir protocolos, mecanismos, sistemas y formas en que podamos accesar y garantizar que se evite que cualquier riesgo pueda materializarse y evitar que estas personas fallezcan en lamentables circunstancias. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier pregunta. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Maritza, y felicitaciones por ese compromiso tan importante con la ratificación y la implementación plena del Acuerdo de Escazú, y también por avanzar incluso en este tipo de ideas como protocolos para prevenir, investigar todos estos hechos criminales en contra de defensores, que absolutamente es una prioridad para nuestra región. Ahora vamos a presentar a Christopher Alford de Amnistía Internacional. Adelante, Christopher. Muchas gracias y muchas gracias, Maritza, y felicitaciones por todo el trabajo de Costa Rica sobre este importante acuerdo. Bueno, voy a ir un poquito rápido ya que estoy consciente del tiempo, pero para tomar un par de minutos para hablar de la campaña de varias organizaciones de la sociedad civil que implementamos el año pasado y que seguimos implementando este año con el fin de lograr que los estados firmen y ratifiquen el acuerdo. Bueno, la campaña es una campaña regional que está compuesta por varias organizaciones y, bueno, la coalición es una coalición bastante interesante porque por la diversidad de temas que trabajan las organizaciones, ¿no? Y creo que eso también es una demuestra de la importancia del acuerdo porque cruza tantos temas tan fundamentales. Entonces ahí tenemos organizaciones de derechos humanos, de medio ambiente, que trabajan en cambio climático, de gobernanza y democracia, transparencia y sostenible y muchos otros temas. Pero al nivel nacional también operan como varias coaliciones nacionales. Acabamos de escuchar el compañero Tomás hablando del trabajo maravilloso que ha hecho la coalición en México, pero también existen coaliciones de muchos otros países en la región y esperamos que podamos contar con coaliciones de organizaciones de sociedad civil en todos los países en la región en algún momento en el futuro. Pero a nivel regional, algunas cosas que han pasado fueron como una petición llamado Firma por el Ambiente. Elaboramos varios materiales, después les voy a pasar un enlace donde pueden descargar todos. Una carta conjunta a todos los gobiernos de la región. Ahí en esta foto pueden ver una pequeña carta que mandamos a todas las representaciones de los estados en la región en la Asamblea General con una samía en forma de una planeta, instándoles a firmar el medio ambiente y también, por supuesto, trabajo de medios y trabajo de incidencia a nivel regional. Siguiente, por favor. Voy a suponer que ha pasado. Aquí estamos. También a nivel nacional había como una diversidad de acciones y tácticas usadas por las contrapartes nacionales. Aquí podemos ver los resultados de una pequeña encuesta que hicimos al final del año pasado, donde pueden ver como varias acciones que han sido implementadas por las organizaciones, como incidencia, promoción de la petición, varios eventos que se han organizado, trabajo de medios, pero entre esas actividades, las acciones que fueron evaluadas como las más efectivas, quizás esto es algo para tomar en cuenta para todas las acciones que vienen en este año, fueron el trabajo en coalición. Muchas de las organizaciones valoraron mucho trabajar con una diversidad de las organizaciones a nivel nacional, trabajo por redes sociales para
sensibilizar a la población. También formando vínculos entre Escazú y casos o temas concretos locales, ¿no? Para demostrar la relevancia del acuerdo para temas concretos al nivel del país. Y también el discurso de transparencia y rendición de cuentas funcionó bastante bien y, por supuesto, incidencia con autoridades. Siguiente, por favor. Entonces, ya hemos hablado que ya 16 países han firmado el acuerdo. Creo que esto... a mí me gusta ver esto en un mapa donde puedes ver aquí en verde todo y el área que ahora, si todos estos países luego ratifican, que cubriría el acuerdo, que es bastante impresionante. Pero además de esto, logramos que más de 200 organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta abierta instando que los gobiernos de la región firmen el acuerdo. También más de 30.000 personas de la población en todos los países en la región firmaron una petición pidiendo que sus gobiernos firmen. También ahora estamos logrando sensibilizar al público. Tuvimos un muy buen alcance en redes sociales. Por ejemplo, una solo publicación del video de campaña tuvo 1.2 millones de vistas. Junio, creo, el año pasado, la Asamblea General de la OEA emitió 2 resoluciones dando bienvenida al acuerdo, invitando a los países a firmarlo. Y también más adelante en el año, todos los relatores especiales de las Naciones Unidas emitieron una declaración pública celebrando el acuerdo, instando a los países lo firmen y ratifiquen. Y la siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a oportunidades y planes para 2019, queremos seguir fortaleciendo la coalición. Eso es una campaña que no pertenece a ninguna organización, está totalmente abierta. Si perteneces a una organización o grupo, ya sea a nivel nacional, regional o global, y quieren apoyar que este acuerdo entre en vigor, entonces están totalmente bienvenidas. Y también desarrollando algunos materiales para dar un nuevo impulso y dar más ímpetu al acuerdo. Y ahí en un momento le vamos a pedir su apoyo con una pequeña encuesta y una discusión sobre qué tipos de mensajes deben tener estos materiales para que puedan ser lo más efectivos posible, no solo para influenciar que los estados lo firmen y ratifiquen, pero también para sensibilizar a la población en la región de la importancia de este acuerdo. Como mencionó Carlos al inicio de este webinario, varios países han tomado pasos para ratificar el acuerdo, aunque todavía no está con el poder legislativo. Y también en abril vamos a ver un taller con los países signatorios y también un evento paralelo organizado por la Iniciativa de Acceso. En mayo tenemos el Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, otro espacio interesante. Y también mencionamos que en este año en el Foro Político de Alto Nivel hay 2 objetivos de las ODS que son muy relevantes para el Acuerdo de Escazú, que serán evaluados. El uno es el objetivo 13 sobre cambio climático y también el objetivo 16 sobre sociedades pacíficas e inclusivas. Y también el 27 de septiembre vemos una otra oportunidad para dar un nuevo ímpetu a la campaña, que es un año desde la apertura a la firma. Y bueno, aquí un pequeño error, que en diciembre de 2019 tenemos el COP25 en Santiago, Chile. También es otro momento para impulsar todos los argumentos de cómo el Acuerdo de Escazú también puede apoyar la lucha en contra del cambio climático. Y bueno, esas son un poco ideas, ¿no? de dónde podemos movilizarnos como organizaciones de la sociedad civil para dar visibilidad al acuerdo y seguir este ímpetu para que entre en vigor lo antes posible. Pero estamos muy abiertas a otras ideas y esto es un poco lo que queremos abrir la discusión ahora a ustedes después de un momento de preguntas para ver qué otras oportunidades ustedes ven tanto a nivel nacional como a nivel regional y global para seguir impulsando este acuerdo tan importante. Y bueno, voy a terminar ahí y muchas gracias. Muchísimas gracias, Christopher. Entonces ahora vamos a tener un momento de preguntas, pero antes de eso me gustaría destacar que varios de los panelistas han mencionado que este año vamos a tener varios hitos
a nivel internacional y regional, donde va a ser posible que la sociedad civil participe. Y yo creo que esas son varias de las preguntas que tienen nuestros invitados a este webinar, todos los asistentes, de cómo participar. Aquí ya se ha mencionado que vamos a tener por tercera vez una COP de cambio climático en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, en Chile, así que este va a ser un momento importante, van a haber muchos eventos paralelos ocurriendo ahí, así que la invitación es también a participar en esas instancias. También se habló del evento paralelo que va a haber en el Foro Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile. Destacar ahí que este año está en revisión el objetivo 16, que incorpora la meta de acceso a la justicia de instituciones transparentes y pacíficas. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con Escazú y nuestros gobiernos van a estar realizando consultas seguramente para poder rendir un reporte en Nueva York en julio. Así que tenemos abril, julio, diciembre en Chile y bueno, y tal vez ahora nos pueden contar más instancias nuestros panelistas. Entonces, yendo a las preguntas, justamente aquí Sabrina Sánchez, muchas gracias por tu pregunta. Su pregunta es, ¿cuáles son las campañas que pueden apoyar? Me imagino como organización en la sociedad civil. Quizás Christopher o las otras organizaciones nos pueden orientar en eso. Bueno, a nivel regional, como dijo, tenemos como varios materiales que ya pueden apoyarnos a difundir para sensibilizar a la población sobre el acuerdo. Y creo que como dijo nuestra compañera Maritza, ningún esfuerzo es pequeño, ¿no? Entonces cualquier esfuerzo y cualquier apoyo desde las organizaciones de la sociedad civil y la población es muy bienvenida y muy agradecida, ya sea trabajo de promover en las redes sociales, trabajo de medios, trabajo de incidencia con sus autoridades. Entonces tenemos también una lista de puntos focales a nivel nacional, entonces esperamos que podamos compartir esto después con sus datos de contacto para las organizaciones que están trabajando a nivel nacional y quieren ser más involucradas con la campaña. ¿Alguien más? Tomás, Manolo o Carlos que quieran aportar en esta pregunta sobre cómo se puede involucrar la sociedad civil, en qué campañas, en qué espacios, aparte de lo que ya hemos mencionado? Sí, si me permitís mencionar que esos hitos que se han mencionado son importantes en fondo y en forma. Y voy a poner el ejemplo de la COP de Cambio Climático en Chile y la pre-COP en Costa Rica. La preparación de la COP de Cambio Climático es obviamente sobre aspectos de resolución de la problemática de cambio climático, pero en el articulado del Acuerdo de París y de la Convención Marco establece claramente la necesidad de incorporar los elementos de información, acceso a la información y participación como mecanismo para lograr lo que necesitamos para cumplir con el cambio climático. Resaltar eso en el fondo y en las estrategias, incluyendo las estrategias nacionales, las contribuciones nacionales determinadas y vincularlo al Acuerdo de Escazú es fundamental. Pero el elemento de forma, que también lo has mencionado, yo creo, Gabriela, es otro elemento clave, porque si bien la COP, digamos, son los países que negocian, el proceso de preparación, y no solo los side events, requiere de consultas nacionales, y eso tienen que aplicar los principios del Acuerdo de Escazú. Y ahí hay otro mecanismo de incidencia, porque es incidencia tanto para avanzar en cambio climático como en aquellos países que no han avanzado en la firma del Acuerdo de Escazú, incidir en que es necesario que se firme en el Acuerdo de Escazú como mecanismo para avanzar en cambio climático. Así que hay un año donde esos procesos de cambio climático se debieran dar en todos los países a nivel nacional para prepararse para la COP, pero también en el proceso de organización de la COP, donde, como les digo, tanto en forma como en fondo se deben incidir y ser activos y con mano amiga para algunos países y con mano de presión para otros. Y hay otros elementos que son interesantes para incidir, y es el hecho de que hay que tener una visión periférica
muy amplia. La gente, y mi experiencia como economista es muy clara, no suele asociar el acuerdo de Escazú a muchas cosas. Si lo conoce, lo acota a temas ambientales o temas de participación, pero no lo integra con otra suerte de decisiones económicas, sociales o ambientales. Y vincularlo es fundamental. Por ejemplo, el año que viene va a haber una reunión global sobre océanos en Portugal y obviamente los países de América Latina van a tener que empezar a pensar qué quieren con el tema de océanos. La realidad es que de océanos se sabe poco. Hay que generar mucha información. Muchos países van a tener que preguntarse muchas cosas. Y todo eso, en realidad, hacer ese proceso es acuerdo de Escazú, porque es levantamiento de información, es provisión de información, es generar participación para resolver la problemática. Entonces, vincularlo a cualquier proceso es un elemento central. De igual manera, cuando se reúnan, en el caso de Costa Rica, que quiere acceder a la OCDE, pero los otros países OCDE que son de la región, como es el caso de México, en el Working Party para discutir las temáticas ambientales en París, bueno, que salga el acuerdo de Escazú, que en el Consejo de Derechos Humanos hay una evaluación de algún país de América Latina, que salga el acuerdo de Escazú. En las salvaguardas que tienen los bancos, como el Banco Interamericano, la CAF o el Banco Mundial, cuando van a evaluar proyectos a los países donde en algunos casos la sociedad civil puede participar, bueno, ahí también es importante que salga Escazú. Es decir, hay que pensar Escazú no solo en la corriente troncal de los que estamos aquí, que estamos trabajando por Escazú, pero en mi caso la visión que tengo es que Escazú sale en cualquier reunión porque creo que todo tiene vinculación con Escazú. Y si uno lee todas y cada una de las provisiones que hay en el artículo 5, 6, 7, 8 y 9, es fácilmente encontrable la vinculación. A veces es por temas de información, a veces es por participación, a veces es justicia, a veces por defensores. En cada momento hay una oportunidad y eso tenemos que tener esa visión periférica amplia de tratar de generar aliados en otras áreas que no son las típicas del acuerdo de Escazú. Y por ejemplo, les voy a sugerir, ya que estamos en la discusión, que en el Foro Regional de Desarrollo Sostenible o en el Foro Político de Alto Nivel, que siguen el sistema de grupos principales de Naciones Unidas, hablen con sus colegas de la sociedad civil o de otros grupos principales que defienden intereses propios, como pueden ser las comunidades indígenas con el convenio 169 o el grupo de mujeres que tiene una, por así decirlo, bancada muy fuerte y que vean que Escazú es para ellos y que lo asuman como propio, no como algo de otros actores de la sociedad civil o de otros grupos principales. Eso creo que es fundamental, porque cuando se vinculan con otros actores poderosos, por así decirlo, por ejemplo, los poderes locales, regionales y demás, ampliamos muchísimo la base de incidencia para que se pueda implementar el acuerdo y los países que no han firmado lo firmen. Gracias, Carlos, por tu respuesta y por todos los consejos que nos has dado para organizarnos en torno a todos estos espacios que van a haber este año y, bueno, los años siguientes. Hay aquí dos preguntas relacionadas con justamente la implementación ahora ya de este acuerdo, de un asunto que tiene mucha prioridad para nosotros, que es los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y de la tierra y del ambiente. Aquí Pablo de la Vega pregunta, ¿qué mecanismos existen en los países que ustedes conocen, además de la experiencia que nos acaba de contar Costa Rica, que los países pueden implementando cada uno en su plano doméstico? Y además Paulina Dabañino pregunta si es que el protocolo de Costa Rica va a estar disponible al público, si es que se puede mandar, eso es una solicitud. Maritza, o quizás Tomás, también nos pueden contar. Aló, en cuanto al protocolo, creo que está en construcción. Sin embargo, si ustedes ven el comunicado de la presidencia cuando el asesinato de Sergio Rojas,
establece todas medidas que son concordantes con el artículo 9. Protección de familiares, generación de protocolos, utilizar toda la arquitectura que tiene el Estado para la resolución de conflictos, para proveer medidas cautelares, para asegurar la vida, proteger a sus familiares, crear unidades especiales de investigación, estar atentos a la presencia de las medidas cautelares, también conocer cuáles son esas medidas, cuáles fueron los protocolos que se establecieron en el 2015. Esas recomendaciones tienen que estar claras. Creo que la articulación del artículo 9 y la respuesta del gobierno de Costa Rica, todas son concordantes con ellas. El asunto es el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los elementos con los que contamos? En nuestro caso contamos con una defensoría de los habitantes, con la representación de la ONU en nuestro país, la Asamblea Legislativa, total transparencia, total rendición de cuentas y aceptar las responsabilidades que conllevan no solo proponer un instrumento de este nivel, sino aplicarlo con toda la extensión de la ley. Para Costa Rica es no solo no entender el artículo 9 como recomendaciones, son obligaciones. Cada uno de estos puntos nos establece responsabilidades que no es que las podemos tomar si queremos, no, tenemos que acatarlas por el espíritu del acuerdo y también por nuestra responsabilidad propia con el derecho internacional y con el respeto a los derechos humanos. Gracias, Maritza. ¿Alguien más quiere comentar sobre este punto de los defensores y los mecanismos de protección? Ok, entonces tenemos otra pregunta sobre cuál es el papel de las empresas privadas en este proceso o de firma o ratificación. Me imagino que la pregunta va cómo pueden sumarse a toda esta iniciativa, cómo también podemos, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, cómo podemos convencerlos de alguna manera a apoyar este acuerdo y de lo beneficioso que es para todos y la democracia ambiental. Tal vez, si me permiten, el sector privado obviamente es un sector amplio, con diferentes subsectores. Yo creo que el primer mensaje que tiene que darse al sector privado es que el acuerdo de Escazú es un acuerdo en el que ellos son beneficiarios. Si uno ve las provisiones y las ve como alguien dentro del sector privado que obviamente quiere hacer su actividad privada cumpliendo con las normas ambientales y sociales, que es lo que cualquier empresario normal y corriente debiera hacer, entonces el acuerdo de Escazú es un acuerdo que le va a beneficiar, porque es un acuerdo de transparencia, es un acuerdo de generación y de acceso a información, y muchas veces el sector privado también necesita esa información y necesita que todas esas reglas de juego sean estables, sean transparentes, y eso le permite competir en un mercado donde la competencia no es espuria y basada en no hacer bien las cosas. Por tanto, desde un punto de vista del sector privado, el acuerdo lo que sienta las bases es a tener mayor transparencia en los mercados, rendición de cuentas, poder acceder ellos mismos a información que tenga el Estado, y no hay que ver al sector privado como solo generador de externalidades, porque dentro del sector privado también sufren las externalidades ambientales. En aquellos sectores que obviamente puedan ser más afectados porque su actividad puede incurrir en mayores externalidades, también hay que ofrecerles esa oportunidad de que esto lo que ayuda es a hacer las cosas bien y a prevenir que otros los hagan mal, y genera un sesgo positivo de reputación a aquellos que hacen bien las cosas. Y un ejemplo claro se puede dar perfectamente en América Latina con el sector minero, donde si alguien hace las cosas mal y no cumple con la legislación ambiental o laboral o de derechos humanos o
convenio 269, por ejemplo, lo que genera es un efecto reactivo sobre el sector completo en términos reputacionales, tanto a nivel nacional como internacional, y conflictos crecientes. Por tanto, yo creo que al sector privado hay que enseñarle que el acuerdo de Escazú es beneficioso para ellos. No es una presión, no es una presión adicional, es hacer las cosas bien y un beneficio. Así que yo creo que esa es la aproximación, y hay que ir obviamente buscando. Yo creo que los pasos son buscar a aquellos en el sector privado que tienen más tiempo o no más tiempo, son más proactivos a escuchar de estas cosas, porque el sector privado opera con otras dinámicas y muchas veces no es que no esté interesado, simplemente no le dedica el tiempo o no ve las conexiones, y eso hay que explicarlo claramente. Eso los colegas que trabajan en derechos humanos seguramente lo tienen muy claro, porque lo que suele ocurrir es que cuando al sector privado se habla de derechos humanos, básicamente lo asocian a pues las torturas y estas cosas que pasaron en las dictaduras, y no entiende por qué ellos tienen que estar comprometidos con derechos humanos, porque no tienen una visión amplia del concepto de derechos humanos. Entonces, capacitarles, pero sobre todo enseñarles que este acuerdo es bueno para ellos, útil para ellos, obviamente, si quieren hacer las cosas bien. Gracias, Carlos. Sí, por ahí había un comentario de que justamente el acuerdo Escazú puede ir en línea con el proceso que se está discutiendo en Naciones Unidas sobre tener un tratado vinculante sobre empresas de derechos humanos, y las directrices que tiene Naciones Unidas en esa materia también es una manera de dar cumplimiento a ella. No sé si Tomás o Manolo quieren hacer un comentario en estos puntos. Sí, yo quería... Perdón, continúa, Tomás. Dale. Bueno, a ver, rápido entonces, nada más. Sí, me parece que esta última intervención sobre el tema del sector privado, que además es no solo beneficiario, digamos, como lo puso muy bien Carlos, sino también es sujeto de algunas obligaciones, por ejemplo, en temas de información ambiental, cuando el sector privado sea quien preste un servicio público, ¿no? En fin, bueno, ahí está. Pero eso me lleva a retomar también esto de las alianzas y de buscar expander el conocimiento sobre los alcances que Escazú tiene para muchos temas, para muchos sectores, muchos actores. Ahí está ahora, por ejemplo, en el asunto particular de la minería, pues la discusión muy candente en este espacio que se llama el EITI, ¿no? La Iniciativa de Reporte de las Industrias Extractivas, donde cada vez más tienen peso las discusiones de, bueno, no solo necesitamos que las empresas transparenten la información en términos fiscales, ¿no? De las operaciones en cada país, sino que se incorpore o se vaya incorporando poco a poco la dimensión socioambiental en esos reportes de información. Y bueno, pues desde luego entonces Escazú está también otra vez a la base de procesos como este, o retomando otro proceso que además es muy contingente a la región. Yo estoy un poco desactualizado de hace unos meses para acá, pero hasta hace relativamente poco había 15 países en América Latina que estaban trabajando en la iniciativa de la Alianza por el Gobierno Abierto, ¿no? Y de esos 15, pues creo que 14 estaban dentro de los países que estaban trabajando o signatarios del proceso del Acuerdo de Escazú. Entonces, ahí hay, digamos, otro espacio para en la construcción de los planes de acción nacionales. Bueno, desde luego, tratar de impulsar la ratificación, la firma o la adhesión, como sea el caso desde el país determinado, pero sobre todo también pensar en esta visión de largo alcance o periférica que también refería Carlos, y un poco lo que yo trataba de decir en mi intervención en la presentación es cómo podemos lograr desatar esas sinergias. Yo hablaba también del caso de París, o sea, el gobierno abierto puede servir como un espacio para hacer compromisos que no necesariamente sean solo ratificación, firma o adhesión, sino compromisos para desarrollar los sistemas de generación de información, para desarrollar los mecanismos de participación, para
para ampliar, para generar grupos de trabajo, para modificar políticas públicas. Entonces, solo quería decir que, por ejemplo, el EITI o Alianza por el Gobierno Abierto, que por cierto mencionó Christopher, y tenemos un panel en Canadá, así como lo hemos venido buscando a lo largo de todas las conferencias regionales o las conferencias globales, las cumbres globales de OGP, hemos siempre buscado un espacio para difundir las sinergias y los posibles puntos de encuentro entre estas dos iniciativas, que todas además están casadas, digamos, o han firmado un acuerdo de cooperación con los objetivos de desarrollo sostenible. La AGA, por ejemplo, tiene un acuerdo desde el 2015, en fin, van hacia la misma dirección y yo, pues también, más que reiterar ante incluso una pregunta que había de a qué campañas se pueden sumar, es más bien cómo podemos también sumar en nuestras agendas, cualquiera que éstas sean, los beneficios tangenciales o directos que van a tener las mejoras en los esquemas de gobernanza ambiental para todos. Bueno, hasta ahí nada más lo quisiera dejar. Por lo pronto, muchas gracias. Tomás. Manolo. Lo que quería mencionar, y complementando un poco lo que Carlos había mencionado respecto del sector privado, es que hay unos espacios en cada uno de los países, no sé si en todos, pero conozco de algunos en la región, que se han conformado el sector privado en lo que se llaman estos consejos empresariales por el desarrollo sustentable o sostenible. De hecho, en el caso de Ecuador, que existe el CERES, que es como se llama, ya hemos hecho 2 aproximaciones respecto del acuerdo de Escazú y ha sido muy bien recibido. Estamos planeando un tercero para invitar a más empresarios, a más gente interesados. Recuerden que la mayoría de estos consejos están agrupados bajo el esquema de desarrollar y aplicar los principios de responsabilidad social corporativa. Entonces, en ese marco caben muy bien muchos de estos avances a nivel de protección de derechos humanos y de derechos ambientales que están previstos en Escazú y de acceso a la información. Entonces yo creo que ese es un muy buen camino, independientemente de otros mecanismos de acercamiento con el sector privado. Creo que ahí hay un buen nexo para hacerlo. Listo, gracias Manolo. Aquí hay un comentario de Constance Nalegach. Hola Constance. Y pregunta, porque se ha hablado de la posibilidad de incidir desde la sociedad civil, las organizaciones internacionales, en que los gobiernos firmen o ratifiquen. Pero ella pregunta si hay alguna posibilidad de los países que ya han firmado y están en vía de ratificación, que ya son 16, si no me equivoco, podrían desarrollar algún tipo de petición o generar un llamado a los países que no han firmado. Y en eso lo conecto con la pregunta que ella también hace sobre el grupo de amigos de Escazú que mencionaba Maritza. ¿Podría estar dentro de esta iniciativa? Si ella puede contar un poquito más sobre esa iniciativa. Gracias. Hola, en cuanto al grupo de amigos de Escazú, esta solicitud o esta iniciativa la propusimos en una reunión que tuvimos el año pasado y tengo entendido que la CEPAL estaba trabajando en ese sentido. Informalmente he conversado con colegas de embajadas de países nórdicos aquí en Washington y les interesaría mucho formar parte de una iniciativa de ese tipo. En procesos de Naciones Unidas siempre hemos visto que los grupos de amigos han sido fundamentales, pueden ser extrarregionales o puede ser un grupo ad hoc. En eso podemos avanzar en el taller que va a tener lugar con los puntos focales en Chile. Siempre han tenido ese carácter motivador de darle ímpetu a los procesos y de acompañar a las presidencias de cada uno de ellos. Los grupos de amigos podrían ser no solo también regional, extrarregional, en especial porque tenemos un tratado, un acuerdo similar en Europa. Podríamos buscar sinergias con los países europeos o uno por región, como se hizo en otros tratados, que existía un grupo de coautores del proceso, 5 o 7 países que podrían impulsarlo. Creo que Escazú da la
la posibilidad de que sea no solo los estados, naciones-estados, sino también sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que puedan participar en un grupo de ese tipo. El punto es socializar, avanzar, destacar todos los elementos innovadores que tiene el acuerdo, que sobrepasa lo ambiental, los derechos humanos, es gobierno abierto, es cooperación sur-sur, triangular, y destacar todas estas cosas que pueden poner a la región, que hacen que la región esté avanzada en materia de democracia ambiental, buena gobernanza, transparencia, inclusión, participación, todos los principios que defiende Escazú. Quisiera complementar un poco a la pregunta de Constance. Efectivamente, los llamados entre pares son llamados importantes y obviamente que el acuerdo de Escazú salga en cualquier reunión intergubernamental o entre los países también es fundamental, porque obviamente la ventaja que tiene el acuerdo de Escazú es que es un acuerdo de agenda positiva, de agenda valórica, muy necesario a nivel global, dada la situación que hay ahora, y la realidad es que los países que han firmado son reconocidos internacionalmente y obviamente los que no han firmado se sienten con la necesidad de empezar a tomar una posición más clara sobre el asunto. Desde la CEPAL, obviamente hemos aprovechado algunas de esas oportunidades, obviamente no es entre pares, pero la CEPAL es una organización intergubernamental y en el 4 de marzo, con ocasión de la ceremonia, algo que por cierto también hizo Costa Rica, llamamos por carta fue una carta oficial a las cancillerías, a los cancilleres de toda América Latina, recordando la importancia del acuerdo, invitando a firmar y ratificar a aquellos países que no lo habían hecho y a aquellos que habían firmado, reconociéndolos e invitándolos a ratificar prontamente. Este tipo de acciones son importantes porque la realidad es que las urgencias, como se suele decir, lo urgente no deja paso a lo importante y en muchos casos las cancillerías por su dinámica o los países en general, las presidencias por sus dinámicas, bueno, se ven empantanadas en muchas cosas de coyuntura y estas cosas van quedando dilatadas y eso dilata los procesos, que no es por que no le den importancia, sino por las realidades de la vida. De hecho, en algunos países esas cartas, ese llamado que también hiciera Costa Rica, fue importante precisamente para reactivar esos procesos de consultas previas antes de incorporar las propuestas al Congreso para la ratificación, porque en muchos países pasa, digamos, por solicitud de información de los distintos ministerios y entonces eso, bueno, son burocracias que hay que pasar, pero que son lentas y eso las activa. Entonces esos llamados son importantes. Ahora también conjuntamente con Costa Rica se mandó carta a todos los países firmantes de invitación al taller, pero también se mandó carta a los no firmantes a través de las cancillerías para que estén al corriente que el proceso se está moviendo y que es mejor moverse dentro del proceso que por fuera, porque eso te permite obviamente plantear tus elementos y tus preocupaciones dentro del proceso. Respecto a la necesidad de contar con o esta idea de los amigos de Escazú, efectivamente es una idea que se está manejando con Costa Rica y obviamente en ese marco ha habido contactos con algunos países de Europa. La idea es que para el taller venga algún país también de Europa, porque hay muchas sinergias y conexiones con lo que se está haciendo en Europa en el marco del acuerdo de la Convención de Aarhus. También pueden ser personas. Es un tema que hay que madurar, que podremos incluso discutir en profundidad en Santiago, pero siempre es importante que haya algunos faros comprometidos, quienes sean países, personas, empresas,
que tomen la punta de lanza y hagan suyo el acuerdo para defenderlo en cualquier foro con esta mirada periférica. Así que cuanto más sea avanzar en esa línea, siempre va a ser positivo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ir cerrando porque veo que ya las preguntas se repiten y hay algunos comentarios, algunos aportes ya de nuestros asistentes. Por ejemplo, Constance comenta que en el observatorio que tiene CEPAL sobre el principio 10 hay más ejemplos en Colombia, México, Brasil y Honduras sobre protocolos o políticas en materia de defensores ambientales. También aquí se hace un comentario sobre que los mecanismos de protección a estas organizaciones y personas no solamente tienen que tener un enfoque reactivo, sino que es importante que tengan un enfoque proactivo y de prevención, digamos, de las raíces de estos problemas. Y bueno, nada más que invitarlos a participar tanto en la campaña que está llevando a cabo Amnistía Internacional, seguir esas acciones, firmar las cartas, las peticiones. También está Cultura Ecológica con Tomás, que también están haciendo cosas en México, Manolo con Ecolex. Manolo ha sido un llamado a ir incorporando estos temas, aquellos que desarrollan litigio estratégico también es un tema que se puede ir incorporando. De hecho, en Chile los tribunales ambientales han recogido ya esta iniciativa, pese a que Chile ni siquiera ha firmado el acuerdo todavía, así que se puede. También Carlos de Miguel hablaba del mecanismo público regional, que es un mecanismo que sirvió para que la sociedad civil se participara durante la negociación del acuerdo Escazú, y nos decía que hoy día viene una etapa preparativa y que ellos no van a esperar hasta la primera COP y que hay una serie de temas que definir, por lo tanto los invitamos ahí a registrarse. Y por último, mencionar de nuevo estos distintos foros que van a haber este año, donde están abiertos al público, en el caso de el foro regional sobre los ODS, que va a ser en abril, en el caso de la COP de Cambio Climático en Costa Rica, la pre-COP y en Chile, por lo tanto vamos a tener los ojos puestos en nuestra región, y invitarlos a participar en todas las acciones paralelas que FIMA y otras organizaciones chilenas también desarrollemos. Por último, vienen unas preguntas en la presentación de Christopher, que los vamos a dejar en el sitio web para su reflexión y van a estar todos sus comentarios y las presentaciones. Así que agradecer a nuestros panelistas, de verdad que creo que fue una conversación muy provechosa, así que, y agradecer por supuesto a todos nuestros asistentes y a Namati, a Marta, que han organizado este encuentro virtual, y esperamos que sea el segundo de muchos, así que esperemos escucharnos más adelante hablando sobre este tema. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por moderar el espacio. Gracias a todos los participantes y panelistas. Simplemente invitarles a los asistentes a rellenar una encuesta que es muy breve sobre la campaña, donde nos pueden dar sus inputs y sus ideas y pueden también compartir cómo pueden participar de la campaña. Y mañana les enviaremos un correo con más información y materiales de parte de todos los panelistas. Gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias.